bienvenidos a esta nueva sesión de la Real Academia de Medicina de Cantabria. Hoy es una sesión de fiesta, ¿no? Porque tenemos la ocasión de acoger a un nuevo académico. Pero antes de esa parte más festiva me gustaría tener un recuerdo para otro miembro de la Academia, el doctor Fernando Casado, cirujano que ha fallecido hace unas pocas semanas. Yo creo que más allá de sus valores profesionales, los que le conocimos, creo que nos quedaremos, por lo menos yo, siempre con el recuerdo de su buen humor, de su sonrisa, de su capacidad de acogimiento. De manera que es una pérdida para la Academia, pero le deseo todo lo mejor en la vida allá donde esté. Y sin más, en esta lluviosa pero festiva tarde, como decía, dejo la palabra al doctor Domingo González Lamuño Leguina, que es secretario general de esta Academia, para que dé lectura al acta de nombramiento como académico de número de esta corporación del doctor José Miguel López Higuera. Acta especial de nombramiento. La Asamblea General Extraordinaria de la Real Academia de Medicina de Cantabria, en sesión celebrada el día 29 de octubre del año 2025, acordó nombrar académico de número de esta Real Academia de Medicina de Cantabria al doctor don José Miguel López Higuera en atención a sus relevantes méritos científicos. Y a continuación tiene la palabra el doctor José Manuel Revuelta Soba para hacernos una laudatio del nuevo académico. Gracias, señor presidente. Señor vicerrector, gracias por estar aquí. Es un placer que nos acompañe. Señores presidentes de honor, académicos, señoras, señores. Mucha ciencia veo por aquí. Siempre ha habido ciencia, pero de diferentes áreas de conocimiento, con lo cual es un placer. Muchas caras conocidas de mi época en el rectorado. Para mí es una satisfacción personal muy grande presentar al nuevo académico de número de nuestra Real Academia de Medicina, como sabéis, un gran científico con el que mantengo lazos profesionales y de amistad desde hace más de 20 años. El profesor José Miguel López Higuera nació en Ramales de la Victoria, donde yo personalmente pude comprobar cuánto le quieren y admiran allí, o sea que es profeta en su tierra. Muestra de ello son las importantes distinciones que recibió en su ciudad natal, como la medalla de oro del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria e hijo predilecto de la ciudad en el 2022. Debo comenzar diciendo que su currículum es uno de los más importantes de nuestra universidad y, por tanto, como podréis comprender, difícil de resumir en una presentación limitada como esta. Trataré, de cualquier manera, de resumir lo más destacado de su trayectoria profesional. El profesor López Higuera es ingeniero técnico de telecomunicación y profesor de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, y allí fue jefe de Departamento de Tecnología Electrónica y director de la Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomunicación. Luego marchó a la Politécnica de Madrid, donde se graduó de ingeniero de telecomunicación, obtuvo el doctorado con premio extraordinario en el 89. Y allí también fue profesor de escuela universitaria desde el 86 hasta el 91. Trataré de no dar muchas fechas para no aburrir la presentación. Profesor titular de Universidad de Electrónica y Fotónica en nuestra universidad en el 91 y catedrático en el 2001 en la Universidad de Cantabria. Yo le conocí cuando era director del COIE, del Centro de Orientación e Información de Empleo. Allí tuve la oportunidad de comenzar con él una fructífera colaboración, primero de manera amistosa y poco a poco se fue profundizando. Cuento este detalle solamente porque allí me di cuenta de qué persona era. Fundó los premios UCEM para promover el espíritu emprendedor y la creación de empresas en los universitarios. De hecho, más de 40 nuevas empresas surgieron
de la iniciativa del COIE bajo la dirección de López Higuera. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de Cantabria, Terciber BBN, que para los que no sepan engloba la bioingeniería, biomateriales y la nanomedicina, y también del IDIVAL, en el que ha sido coordinador del área transversal. Este área transversal engloba el metabolismo, el envejecimiento y los hábitos de vida. O sea que él ha estado muy familiarizado con lo que es la medicina. De hecho, siendo pues, académico correspondiente, ha venido siempre interesándose buscando nuevas alternativas como ayudar a los pacientes. O sea que ha sido profesor de alumno de 48 promociones de la Universidad Española y a la que ha dedicado prácticamente 50 años de su vida. Ha sido el fundador también de importantes premios internacionales como el Workshop on Optical Fiber Sensor, que lo fundó en el 2004 y todavía permanece hoy día funcionando, los premios Optoel y también el premio de la International Optical Fiber Sensor Conference. Fundador y director de la Escuela Internacional de Ciencia y Tecnología de la Luz de la UIM, de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, que como saben ustedes cuenta con oradores, con conferenciantes de lo más alto nivel cada año, incluyendo premios Nobel. Ha sido presidente de la European Workshop on Optical Fiber Sensor y la Optical Fiber Sensor 23, cofundador del Máster de Ciencia e Ingeniería de la Luz de la Universidad de Cantabria en 2019. Ha sido el promotor de varios doctorados honoris causa de ilustres personalidades científicas. Alguna de ellas ha pronunciado la laudatio y ha sido padrino. Entre ellos quiero destacar al profesor Philip Russell, que fue director, no sé si sigue todavía, director del Instituto Max Planck de Ciencia de la Luz en Alemania. También en nuestra universidad obtuvo el honoris causa el profesor Shuji Nakamura, premio Nobel, la profesora Donna Strickland, premio Nobel, y el ilustre profesor José Antonio Martín Pereda. Él es miembro de más de 30 importantes comités internacionales, miembro del Comité Asesor Científico Internacional de la empresa de alta tecnología Fiber Sensing, y su producción científica es muy relevante, como voy a mencionar. Director y codirector de 21 tesis doctorales, 8 convención europea. Su trabajo de investigador se centra fundamentalmente en sistemas e instrumentos sensores de fibra óptica para múltiples aplicaciones, como la ingeniería civil, la construcción, la generación de energía eléctrica, aeroespacio, siderurgia, automotriz, ambiental, medicina, estructuras inteligentes. Ha participado en más de 150 trabajos de investigación y más de MASI. Me llamó mucho la atención al leer su currículum vitae, una cosa que yo no sabía ni cómo pronunciar, pero él fue de los primeros que realizaron dispositivos ópticos integrados Limbo 3, que tienen letras mayúsculas y minúsculas, yo no sabía ni lo que era, con electrodos fabricados en España en 1988. Pero cuando interioricé en esto me di cuenta que el profesor López Higuera había estado interesado desde el 88 en las tierras raras. Ahora magnates mundiales parecen que están interesados en las tierras raras, pero él ya estaba trabajando con neodimio. Y, o sea que estos dispositivos ópticos para láser integrado estaban realmente hechos en gran parte de tierras raras. O sea que nuestros científicos llevan mucho tiempo conociendo perfectamente lo que a veces pasan décadas que se enteran otras personas. Ha realizado estancia I+D en varios países, fundamentalmente en el Reino Unido y Estados Unidos. Tiene 26 patentes como autor o coautor en técnica fotónica de sensor e instrumentación. Entre sus patentes europeas me gustaría destacar algunas que son realmente relevantes. Una que es internacional con Dartmouth College de Estados Unidos para el campo de la detección del cáncer
también con un nuevo dispositivo de optoelectrónica para mejorar los tratamientos de la braquiterapia de próstata, un aparato que tiene un nombre así muy Maxpirator. Eso me suena a otra cosa, pero es una máscara que lo que hace es aspirar en los quirófanos todos los aerosoles, humo que se pueden producir por los múltiples aparatos que tenemos. Los de cardiovascular hay más aparatos que cirujanos y entonces hace falta esto. Y por último, un modelo de utilidad de propiedad de la UC ha sido una tecnología basada en luz ultravioleta biocida. O sea que ha tenido un gran interés por todo lo que es la dedicación por temas médicos. Yo creo que, y lo he vivido, que López Higuera, cuando siempre ha tenido sus puertas abiertas a todo lo que era tratar de mejorar a algún paciente o algo que pudiera suponer un avance para la medicina. Personalmente he disfrutado mucho de su generosa colaboración, de su equipo, y también por la amistad que nos une durante mucho tiempo ya. Hemos trabajado conjuntamente, muy modestamente por mi parte, pero sobre la tomografía de coherencia óptica que se venía empleando en las coronarias, pero nosotros la introdujimos a nivel mundial en la patología valvular, con una fructífera, diríamos, y pionera producción científica por parte de ellos. Y les quiero agradecer públicamente y también resaltar una cosa, y es que tienen un excelente grupo. Yo quiero aquí públicamente expresar mi admiración a una estupenda científica y gran persona, que es la profesora Olga Conde Portilla. Con ella he mantenido una relación también muy directa y me ha facilitado mucho el conocimiento de un campo que yo totalmente desconocía y que tiene un potencial tremendo en los quirófanos. La única manera que se va a poder diagnosticar a veces si esta estructura que parece normal está normal. En fin, yo creo, ya termino, recuerdo que en mi última conferencia que di aquí en la academia puse una fotografía de todo el grupo de la ingeniería fotónica que dirige López Higuera. Autor y coautor de más de 1000 publicaciones científicas, editor y coautor de 4 libros internacionales, solo voy a mencionar 2, Handbook of Optical Fiber Sensing Technology, Engineering a High-Tech Business, y ha sido cofundador de nuevas empresas de alta tecnología como Telnos, Empiric Technology y Sadic Engineering, y habilitador del spin-off de Hedrónica, surgida también del grupo de ingeniería fotónica. En fin, ha recibido numerosos premios, reconocimientos. Yo quiero destacar 2. Uno es el premio Salvá y Campillo al proyecto de innovación más original de 2001 y el AAM Scientist Medal, que es de la International Association for Advanced Materials, que recibió en el 2024. Me llamó la atención que en su currículum el profesor López Higuera destaca de una forma, digamos, especial, quizá por esa tendencia que tiene hacia la medicina, el haber sido elegido como académico de número de nuestra Real Academia. Como saben ustedes, la única Real Academia con la que cuenta nuestra comunidad autónoma. Sin duda, nuestra academia se enriquece hoy con tu incorporación. Estamos seguros que seguirás contribuyendo a su desarrollo futuro y a su prestigio. Como nos enseñó el gran filósofo austríaco Karl Popper, la ciencia será siempre una búsqueda, un viaje, nunca una llegada. Sigue tu apasionante camino, José Miguel. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Revuelta. Pues ahora el doctor José Miguel López Higuera impartirá su conferencia, como pueden ver ahí, titulada ¿Puede el Alzheimer ser detectado, tratado y supervisado mediante tecnologías de la luz? Familiares, amigos, señoras y señores, decirles que es un placer estar en estos momentos en esta sala
y poder compartir con todos ustedes pues unos minutos, porque no hay demasiado más, sobre conocimientos, pero antes de ello quiero dar las gracias, quiero agradecer la calurosa laudatio que nos ha pronunciado el doctor Revuelta, que se nota que es un viejo amigo y profundamente respetado mutuamente desde hace muchos años, ¿no? Antes de entrar en otras historias, decir que, a tenor de algunas de las cosas que ha dicho, que en el mundo actual que vivimos, los lobos solitarios no tienen nada que hacer. Es decir, las personas que quieren ir por libre y hacer sobre investigación, hacer cosas en solitario, es tal la necesidad de conocimiento y tan multidisciplinar que si no tienes un grupo realmente importante es muy difícil tener resultados realmente válidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me siento privilegiado de haber fundado un grupo en el 92 y que haya llegado a tener más de 30 personas, más de 30 miembros, como grupo universitario de investigación y desarrollo, ¿no? Y cuando me he jubilado, pues afortunadamente, ese grupo, la gente que todavía sigue los profesores y se está nutriendo de nuevos estudiantes, pues afortunadamente sigue con unas sendas y ahora en estos momentos, pues siguiendo lógicamente su ímpetu personal de los jóvenes en estos momentos, pero yo creo que va a ser un grupo que va a dar muchas noticias en un futuro próximo. Bien, dicho esto, bien, pues decir que ahí tenemos un título y, bueno, pues volveré a él en un segundo. Pero antes de ello, me gustaría que ustedes pensaran sobre esa imagen. Y Terry Pratchett fue un famosísimo escritor de ciencia ficción británico. Y en el año 2007 anunció en una conferencia de prensa que tenía Alzheimer. Y en la misma conferencia de prensa dijo que estaba dispuesto a luchar con todo lo que pudiera de su alma contra esa enfermedad, porque él quería seguir produciendo y viviendo. Bien, Terry Pratchett se enteró por una noticia de prensa de que en Durham, en una universidad del Reino Unido, pues habían terminado de hacer experimentos sobre una serie de terapias basadas en luz y que habían funcionado maravillosamente en transgénicos, en ratones transgénicos con Alzheimer. Y entonces no lo dudó, se trasladó allí, habló con el grupo y rápidamente se sometió a los tratamientos. La mejoría que notó fue tan notable que él siguió haciéndose esos tratamientos de manera continuada. Y él, cuando empezó los tratamientos, tenía un Alzheimer ya casi severo, y fue tal la mejoría que en ese periodo escribió 4 bestsellers adicionales. Terry Pratchett. Desafortunadamente, la enfermedad de Alzheimer todavía no tiene cura hoy día y él murió pues, en el 2015, a los creo que recordar 69 años de edad. Una imagen, simplemente como anécdota y para que quede en la retina de todos nosotros. Y vuelvo entonces al título, y el título plantea un problema y plantea unas soluciones. Y esas soluciones vienen basadas en cosas que se van a hacer con luz. También les anuncio que voy a mantener el rigor científico, obviamente, pero voy a utilizar un lenguaje cercano, si es incluso de cafetería, para que todo el mundo nos entendamos de manera sencilla, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí por un lado que el problema es el Alzheimer, y en cualquier planteamiento de investigación o de ingeniería, lo primero que hay que hacer es entender bien el problema, para luego atacarlo. Y entonces, para entender bien el problema y el alcance, pues decir que el Alzheimer es en estos momentos la enfermedad más grave
dentro de las demencias, y de hecho ocupa entre el 60 y el 80% de todas las demencias, que es más severo, más importante en las mujeres, y que el Alzheimer, dicho de una manera popular, es un ladrón de vida, porque quita entre 4 y 10 años de vida a las personas que lo padecen al final, ¿no? Y como ven ustedes ahí, la tasa del Alzheimer está entre las enfermedades que más tasa de está entre las primeras posiciones siempre de la mortalidad, detrás del cáncer, detrás de las cardiovasculares, y ahí tienen ustedes que está implantado en el mundo, es como una epidemia, ¿no? Es decir, que en el mundo vemos ahí que están clasificados en colores, y lo rojo, ¿no?, es la zona en las que tienen tasas de mortalidad mayores, entre las que está España, entre las que está Estados Unidos, etc. Si analizamos lo que hay ahí, entonces solamente por tener una referencia, ven ustedes ahí que hay diferentes mujeres que hombres, y cuando se hace la media, ambos, pues vemos que el país que más problemas tiene es Finlandia, seguido del Reino Unido. Estados Unidos ocupa la posición 8 y España en torno a los 30, siempre, ¿no? Bien, eso es un aspecto. Otro aspecto es que a nivel de estadística de la OMS, bueno, pues de Alzheimer tenemos 38 millones en el mundo, más de 38 millones de enfermos de Alzheimer. Y que para el 2050 va a triplicarse prácticamente, y se va a llegar en torno a los 110 millones de enfermos de Alzheimer. La M es de millones, lo cual viene a representar un 0,4% de la población mundial. Si queremos entrar en los detalles, podemos tomar de referencia los Estados Unidos, y entonces en los Estados Unidos la población de enfermedad de Alzheimer supera los 7 millones, que viene a ser un 2 y pico % de la población total de Estados Unidos, ¿no? Y es importante visualizar esa tarta, que es cómo se reparten esos 7,34 millones de enfermos de Alzheimer. Y entonces ven ustedes que por debajo de 64 años los enfermos de Alzheimer son muy poquitos, y cuando empiezan los problemas de Alzheimer es a partir de los 64 o 65 años, teniendo, digamos, un pico en la década que hay en torno a los 80, entre 75 y 84 años, ¿vale? Es un poco por tener, también tienen las cifras totales de enfermos, pero bueno, yo creo que eso da una imagen de cuál es la situación. Si venimos a España, si entramos en España, tomando datos del INI, de la Asociación de Neurología y de las asociaciones de enfermos de Alzheimer, vemos que el crecimiento de la población es casi exponencial, ¿vale? Y bueno, pues tenemos en estos momentos más de 900.000 enfermos de Alzheimer en España, detectados. Hay un 30%, 25-30% que las asociaciones que se encargan de estas cosas, que dicen que no están detectados, que están, pero no están detectados, no están diagnosticados, tema importante que volveremos después, y que para el 2045 el número de enfermos va a ascender a 1.800.000. Luego tenemos un problema serio porque no hay medicinas en estos momentos que lo curen. Si empieza a haber medicinas, ya hay bastantes medicinas haciendo las últimas partes de los ensayos clínicos, pero todavía no hay medicinas que lo puedan curar. Bueno, si también recordemos que en torno a esa parte del 45, España será el país más longevo del mundo. Luego, si el Alzheimer está relacionado con la edad, pues tenemos un problema serio, tanto bajo el punto de vista personal, como bajo el punto de vista social, como bajo el punto de vista del sistema sanitario. Bien, si nos venimos a Cantabria, sí, desde arriba hasta nuestra tierra, pues el número de personas con Alzheimer supera los 9.000 más o menos. Bien, dicho esto, pues ya tenemos
una idea de lo importante que es esta enfermedad y del impacto que está teniendo esta enfermedad. Y a renglón seguido, creo que parece que tiene sentido común. En ingeniería decimos, vamos a verlo de gomas para afuera, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones de un enfermo de Alzheimer? Y entonces las manifestaciones de un enfermo de Alzheimer pues empieza por la pérdida de memorias, sobre todo la memoria reciente, la cercana, etcétera, etcétera. Empieza a haber confusiones de espacio-tiempo, dificultad para hablar, dificultades para hacer cálculos, etcétera, 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 etcétera. Y solo son un porcentaje de los síntomas externos de un enfermo de Alzheimer, hasta que, cuando es severo, ya termina en silla de ruedas, etcétera, 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 como ya conocemos. Si entramos un poco más adentro y nos preguntamos, ¿y esto de la enfermedad del Alzheimer de qué va? Ya por dentro, ¿no? Pues decir que el Alzheimer en realidad es un problema de comunicación. Una persona que salió enseñando telecomunicaciones ópticas durante muchos años, pues esto lo veo con una claridad meridiana. Hay una unidad que es neuronas, que tenemos miles de millones en el cerebro, y el problema del Alzheimer viene por un problema de calidad de la comunicación entre esas neuronas. Bien, y ahí tienen, por ejemplo, una neurona que tiene su núcleo y luego la serie de conexiones para relacionarse con otras neuronas. Y entre ellos hay una parte importante, que es la parte de la sinapsis, que está aquí ampliada, que es la comunicación con otras neuronas, en entradas o salidas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuándo empieza el problema del Alzheimer? Empieza el problema del Alzheimer cuando la calidad de la comunicación, por arriba, ¿no?, alto nivel, se va degradando hasta que se pierde. ¿Y por qué se degrada? Se degrada porque aparece es una enfermedad multiparamétrica, es decir, de muchas causas. Pero hay dos que son muy relevantes, que son las disfunciones de dos proteínas, que es la beta-amiloide y la p-tau. La beta-amiloide en un momento determinado empieza a producir más de lo necesario y además se malforma. Se malforma haciendo placas de beta-amiloide. Y esas placas se posicionan por las partes externas de las neuronas, por las partes de las conexiones, etcétera, de los axones, etcétera, etcétera. Y el punto 1, esto serían placas está simulando placas de amiloide. El punto 2, aparece una sobreproducción, por decirlo de lo razonable, de la proteína p-tau. Y en este caso se forman fibras, y esas fibras forman ovillos. Y esos ovillos se vienen a depositar justamente encima, en torno al núcleo. Claro, si estas cosas empiezan a suceder, ¿qué sucede? Pues que primero la producción de los pulsos eléctricos que una neurona manda a otro sitio tienen dificultad en producirse. Y por otro lado, cuando llega a la sinapsis, a lo mejor, pues la conexión con otras también empieza a tener problemas. Y si eso va creciendo, porque estas malformaciones van creciendo con el tiempo, pues se llega incluso a perder las comunicaciones, y estamos en el tema de la Alzheimer. Esto es uno de los rasgos más característicos y por lo tanto son biomarcadores del Alzheimer de esta enfermedad. He dicho que son paramétricos, multiparamétricos, es decir, dependen de muchos otros parámetros, pero que de momento, en aras a la brevedad, no voy a entrar, pero saldrán a lo largo de la comunicación. Bien, si acudimos a la ciencia, cuando esto se ha estudiado científicamente, se ha visto que cuando la proteína beta-amiloide empieza a crecer, pues la enfermedad empieza a progresar. Y pasa, primero, ya tenemos síntomas de la enfermedad. Síntomas no, tenemos, digamos, valores de estas proteínas por encima de los valores normales, pero todavía las manifestaciones externas de la enfermedad no se han producido, y esto se produce por esta región. Entonces, poco a poco van creciendo estas dos proteínas y los síntomas van pasando de ser leves a ser moderados,
a ser más severos y a ser muy severos, ¿vale? Entonces, esta gráfica es muy interesante para rápidamente entender cosas que van a venir después. Y este periodo, entre poca malformación y mucha malformación, puede ser un periodo que puede llegar a 20 años. Pueden ser 10 años, puede ser 20 años, depende de los enfermos. Con lo cual, lo que nos viene a decir es que si la detección de la enfermedad se produce en esta región, la enfermedad todavía apenas tiene arraigo en el enfermo, y por lo tanto se pueden tomar medidas que retarden la progresión, el progreso de la enfermedad. Y eso significa que ganamos tiempo para que los trabajos de investigación que se están haciendo, algunos de ellos ya en ensayos clínicos, puedan ir apareciendo y cada vez se pueda combatir mejor el Alzheimer, y finalmente es de esperar, por la historia de la ciencia, que sucederá algún fármaco, alguna metodología que lo cure, como así ha sucedido, por ejemplo, con el cáncer, ¿no? Bueno, por lo tanto, esto es importante. Es decir, el detectar aquí es lo que llamaríamos la detección temprana del Alzheimer. Y, por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Detectar esa proteína, esas proteínas y su cantidad. Y claro, se puede hacer en estos momentos con instrumentaciones muy costosas en el hospital, etcétera, etcétera, y que cuestan mucho dinero. La ideal sería que se pueda hacer de manera no invasiva, punto 1. Punto 2, que sea infinitamente más barato de hacerlo y muy sencillo y con procedimientos muy sencillos. Y ahí es donde vamos a entrar dentro de unos minutos. Es decir, la respuesta a esa interrogación es que sí, es que se puede hacer, y por lo tanto el resto de la charla la vamos a dedicar ya a soluciones al problema. Hemos hablado primero del problema para tener una idea de las cosas que podemos hacer para combatir el problema, y ahora vamos a ver cosas que se pueden hacer para combatir el problema. Y las primeras cosas que se puede hacer para combatir el problema, bueno, lo primero, va a dedicar unos pequeños minutos para que todo el mundo en la sala pueda seguir bien la charla, y les voy a decir algunas cositas sobre lo que hoy día se entiende de luz, que no es lo que se entendía hace años. Insisto, de manera sencilla, de manera popular, como si nos tomásemos un café en una cafetería. Para luego entrar en técnicas para la detección temprana, para luego pasar a técnicas de tratamiento, terapias, y para luego pasar a algo que es genuinamente cántabro, porque lo hemos realizado totalmente en Cantabria, que es la parte final, la supervisión automática de las funciones ejecutivas de los enfermos de Alzheimer, de las personas mayores en general. Es decir, adelanto, lo que hoy hacen los médicos, con cronómetros en mano, situando acelerómetros, dispositivos a los enfermos y haciéndoles que hagan determinadas cosas, lo vamos a plantear al final, de manera automatizada, sin contacto físico y en tiempo real. Y en electrónico, con lo cual, digamos, el diagnóstico y el informe sale en automático y se puede poner en cualquier parte del mundo. Bien, pues vayamos a seguir ese guión, y entonces lo primero es dos palabritas sobre lo que es fotónica, y de una manera sencilla. Les he prometido ser muy popular, muy directo, muy cercano. Electrónica es hacer cosas con electrones, fotónica es hacer cosas con fotones. Ya está. ¿Vale? Si queremos hacer algo más rigurosamente científico, pues la fotónica es la ciencia, descubrir cosas, y tecnología, llevar los descubrimientos para que puedan ser utilizados en el mundo real, de la luz. Y si quieren todavía definiciones más rigurosas científicamente, pues tienen ahí un montón de posibilidades. Y al final, lo que terminamos es que la luz
de la luz, en definitiva, la podemos interpretar bajo el punto de vista de las teorías electromagnéticas o bajo el punto de vista de las teorías cuánticas. No se preocupen que no voy a poner ninguna ecuación diferencial ni nada de eso. Entonces, bajo el punto de vista de las teorías electromagnéticas es ondas. Y en las ondas, una de las características de una onda es su frecuencia. Pues bueno, para que lo relacionemos rápidamente. Y bajo el punto de vista cuántico, la luz se puede interpretar como un flujo de cuantos de luz. Esos cuantos de luz es lo que llamamos fotones. Y cada fotón transporta, que no tiene masa, tema muy diferencial con respecto de los electrones que sí la tienen, transportan una energía que está cuantificada de manera muy sencillita, como el producto de la constante de Planck H, que es un valor fijo, y la frecuencia. Con lo cual la frecuencia se convierte en la pasarela, esa expresión se convierte en la pasarela para pasar de las teorías cuánticas a las teorías electromagnéticas. Es decir, podemos tener fotones de muy poca energía porque su frecuencia es baja, o podemos tener fotones, uno solo, que tenga mucha energía, que incluso pueda disociar un enlace biológico e incluso de una coraza de un tanque. Depende de cómo se maneje todo esto. La otra manera de habitualmente tratar la luz es a través de su longitud de onda. Y esto es también muy sencillo y por eso se lo digo. Típicamente una velocidad la calculamos como un espacio partido por un tiempo, ¿no? Bueno, pues la longitud de onda lambda es una longitud. Si la dividimos entre el periodo de la onda, tenemos la velocidad de la luz en el vacío. Y la inversa del periodo es la frecuencia. Por lo tanto, nos damos cuenta de que podemos tener fotones de muy baja energía porque la frecuencia es baja, pero cuando la frecuencia va creciendo, la energía de los fotones va siendo cada vez mayor. Y si lo miramos bajo el punto de vista de longitud de onda es al revés, ¿no? Porque la frecuencia es la inversa de la longitud de onda. Bien, esto quiere decir que la luz es, con la visión moderna, es todo este rango. Es decir, los rayos X son fotones y los rayos gamma son fotones. Y por aquí debajo, las 10 a la menos 12, etcétera, todas estas frecuencias también son fotones. Digo esto porque típicamente se entendía por luz lo que el ojo humano veía. Y eso es nada, es una franjita de nada. ¿Y por qué? Pues porque antes no había ni ciencia ni tecnología para generar flujos luminosos de las frecuencias de cualquier energía de fotón. Cosa que a partir del 61, con la aparición del láser, ya se ha podido ir haciendo. ¿Vale? Bien, en definitiva, lo que el ojo humano ve sería unas cuantas arenitas de la playa del Sardinero. Lo que es la luz sería toda la playa. Dicho esto, hay otro detalle, y es que si la frecuencia va creciendo, de los fotones va creciendo, la energía va siendo cada vez mayor. Y si la energía es cada vez mayor cuando interacciona, por ejemplo, con un tejido, puesto que estamos en un ambiente biológico y médico, pues le puede arrancar electrones a los átomos que constituyen nuestro material biológico. Y entonces lo ionizan. O incluso lo puede disociar. Por lo tanto, es importante saber qué fotones nos producen radiaciones ionizantes, por aquí arriba, y qué fotones no son ionizantes. Y claro, nosotros, para lo que queremos hacer hoy, nos interesan radiaciones no ionizantes. Y a ser posible, de poca energía. Y entonces veremos que haremos cosas en visible, dentro del rango visible, y haremos cosas dentro del rango infrarrojo, cercano. En este caso concreto, de lo que el problema que nos ocupa hoy.
Y otro tema, hemos hablado de la energía de un fotón, pero claro, si tú pones muchos fotones a la vez, si tú lanzas muchas bolitas a la vez, eso es la intensidad, el efecto se acumula, ¿no? Y entonces puede romper la coraza de un tanque o lo que sea. A nosotros no nos interesa dañarnos. Por lo tanto, si tanto controlamos la longitud de onda como controlamos el número de fotones que lanzamos para hacer un diagnóstico o para hacer un tratamiento, pues automáticamente podemos decir que vamos a hacer tanto diagnósticos como tratamientos seguros y sin efectos colaterales. Tema importantísimo de lo que hoy nos ocupa. Bien, dicho esto, pues vamos a ver primero técnicas no invasivas para hacer la detección del Alzheimer y de todo lo que hay muchísimos trabajos, muchísimas investigaciones. Yo solamente me voy a fijar en dos, que a mi juicio alguna de ellas está ya prácticamente a punto de terminar el último ensayo para poder ser aprobada por las agencias reguladoras, ¿vale? Y que además pues, son muchísimo menos costosas y que son no invasivas. Una va a ser la fluorescencia en el cristalino y otra va a ser trabajando en la retina. ¿Y por qué en el ojo? Pues porque el ojo, queridos amigos, el ojo en realidad se convierte en la ventana al cerebro. De hecho, si seguimos el rastro de la luz al entrar por el ojo, pasa por el cristalino, que es una lente, lo enfoca en la retina, ¿vale? Y cuando entra en la retina tenemos esta situación, tenemos por un lado una capa que son sensores de intensidad, y otra capa que viene posterior, que son sensores, conos y bastones, que son sensores para poder producir el color, o el blanco y negro, ¿vale? Y entonces cuando vemos en qué partes del cerebro actúan estos señores y estos otros, pues nos damos cuenta que hacen esto. Unos van hacia el hipotálamo y eso nos va a ayudar a controlar el ciclo circadiano, saldrá más adelante, y lo otro pues nos va a permitir hacer las imágenes. ¿Dónde? Pues aquí en esta parte de atrás del cerebro. Ahí tenemos almacenadas un montón, por lo tanto tenemos memoria de larga duración y hacemos las imágenes que entran en tiempo real, las comparamos e identificamos. Bueno, con esto en la mente vamos a hacer entonces la detección del Alzheimer temprano. Uno, lanzando luz sobre el cristalino y lanzando una serie de fotones al cristalino sin que lo dañen y recogiendo un número muchísimo menor de fotones que nos vuelven y ahí va la información. Luego eso se detecta, se procesa y se llega a las conclusiones. Eso va a ser el método 1 y el método 2 va a ser lanzar fotones sobre la retina, concretamente sobre la fóvea, recoger fotones que vuelven, poquita cantidad de ellos que vuelven, por lo tanto es un tema que hay que afinar mucho, que nos vuelven y de ahí se van a tomar decisiones. Vayamos a ver, lo primero va a ser utilizando técnicas de fluorescencia y lo segundo va a ser utilizando técnicas de OCT seguidas con efecto Doppler. Y vamos a poder identificar los tejidos, digamos, imágenes de los vasos sanguíneos, ¿vale? Bien, vayamos a lo primero y vamos a darle un poco de rigor científico. Trabajando hace unos años en la Universidad de Harvard, ustedes saben que es la universidad más prestigiosa del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, pues trabajando el equipo de Goldstein en el tema del Alzheimer, pues lógicamente post-mortem, analizaban cerebros y descubrieron que a la vez que encontraban la beta amiloide en el cerebro, pues descubrieron que también tenían deposiciones en el cristalino.
la ventana, ¿no? Y entonces, bueno, pues lógicamente fue una sorpresa bestial, y entonces indagaron, científicamente repitieron experimentos y llegaron a la conclusión de que había una correlación directa entre la beta-amiloide que tenían en el cerebro y la beta-amiloide que se había depositado en el cristalino, y además en el Alzheimer siempre sucedía en la parte superior que ven ustedes ahí, formando una especie de catarata de beta-amiloide. ¿Vale? Bueno, con esto ya científicamente probado, entonces estos científicos lógicamente se plantearon, si pudiésemos detectar de manera no invasiva la beta-amiloide que tenemos en el cristalino, estaríamos identificando que el paciente tiene beta-amiloide en el cerebro y o bien es candidato a ser Alzheimer o ya lo es. ¿Me siguen ustedes un poco? Y entonces inventaron un ungüento fluorescente que solo se adhiere, esto es como si fuese un aceite, ¿no? Y solo se adhiere donde hay beta-amiloide. Y donde no hay beta-amiloide, el cuerpo lo echa fuera y lo evacúa, ¿vale? Por lo tanto, el procedimiento que inventaron fue: el día anterior le damos simplemente en el ojo un poco de ese ungüento, esperamos 24 horas, y entonces si en 24 horas, si hay beta-amiloide en el cristalino, ese ungüento se ha pegado al cristalino y el resto se ha ido. Por lo tanto, si lanzamos, como es fluorescente, si lanzamos una luz que produce la fluorescencia, los fotones de esa luz van a ser absorbidos. Imaginemos el color azul, luz color azul, esos fotones los absorbe el ungüento y luego los reemite en menor cantidad en otra longitud de onda. Eso es la fluorescencia. Y si los reemite es porque hay el ungüento. Y si hay el ungüento es porque hay beta-amiloide. Pues este procedimiento lo establecieron, lo han ido perfeccionando. Ahí tienen ustedes, verán que siempre en mis presentaciones tengo una franja de color verde claro, en el cual van las referencias de lo que estoy hablando. ¿Entendido? Por lo tanto, a posteriori se puede seguir y se puede buscar todo esto. Bueno, pues entonces el procedimiento es: lanzamos luz al cristalino, después de haber puesto el ungüento, aparece una fluorescencia y resulta que en los tiempos de caída está la información de la cantidad de beta-amiloide que tenemos. Dicho esto, para verlo bajo un punto de vista del sistema, el sistema será una unidad fotoelectrónica que va a producir la luz que va a lanzar, pulsos de luz. Pulsos significa esto. Esto que parece que no tiene. Es decir, luz pulsada sería esto. Y la frecuencia de repetición de esa luz pulsada es el intervalo entre los pulsos, ¿no? Y esto sería luz continua. ¿Vale? Bueno, lo que lanzamos aquí son pulsos de luz. Bueno, bajo un punto de vista pragmático, el equipo que está ahora pasando los ensayos clínicos es de última generación, es de la empresa Cognotis, es ese que ven ustedes aquí. Y entonces el procedimiento que hemos hablado sería: el día anterior se le da el ungüento, se espera 24 horas y al verlo en el paciente que va a hacer el test, se pone delante de este equipo, que es como si fuese a hacer un fondo de ojo, o cuando te vas a calibrar los ojos en un oftalmólogo, y en 5 minutos tienes el resultado. 5 minutos tienes el informe del resultado. Bueno, pues esto es una de las técnicas, insisto que esto está pasando ahora en los últimos ensayos clínicos, pero se está utilizando en la investigación. La otra técnica es que también se ha descubierto en la retina que cuando aparece el Alzheimer se ven afectados los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos de esas regiones de la retina se van muriendo, por decirlo de alguna manera. La densidad de vasos sanguíneos va siendo cada vez menor y cada vez menor. Luego, pues esto inicialmente fue un tema casual,
Pero se empezó a relacionar y entonces se hicieron muchos ensayos de individuos sanos contra individuos enfermos de Alzheimer y efectivamente se puede convertir en un biomarcador del Alzheimer. Bien, pues por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es lanzar luz que no nos dañe en ningún caso el ojo, ¿vale?, sobre la retina y sacar información con fotones de lo que hay en la retina. En este caso concreto, lo que vamos a hacer son angiografías mediante luz. Angiografías OCT-A. ¿Y en qué consiste esto de la OCT-A? Pues muy sencillo. El doctor Revuelta ha mencionado una técnica que tenemos instalada en el grupo y que él ha hecho muchos trabajos con nosotros en ese sentido. Y entonces, por un lado tenemos la OCT. La OCT es la Optical Coherent Tomography, que es lanzar luz sobre el objeto y recibir luz e interpretarla. ¿Y con ello qué sacamos? Sacamos información de la estructura en profundidad. Si lanzamos muchos puntos, podemos reproducir una imagen de la estructura de un tejido en profundidad. ¿Vale? Hoy día el lanzar muchos puntos no es problema, porque tenemos tecnologías rapidísimas. Antes sí era un problema. Bueno, con esto que tenemos, la estructura del tejido. Pero ahí no tenemos información, demasiada información. Pero el efecto Doppler cambia la frecuencia en función de la velocidad de los móviles. Y el efecto Doppler se ha utilizado también en biomedicina para medir, por ejemplo, el flujo sanguíneo. La sangre tiene partículas que van viajando y van viajando a una velocidad. Y a través del efecto Doppler se lanza luz, se recoge luz y se mide el flujo sanguíneo. Por lo tanto, si tú eres capaz de detectar por dónde hay sangre y a qué velocidad va, el hacer flujos es automático, porque tienes un tubo. Bueno, pues al mezclar las dos técnicas surge la técnica que vamos a utilizar, la OCT-A, la angiografía OCT. Y esa técnica nos permite tener imágenes de por dónde están los vasos sanguíneos y qué velocidades de flujo tenemos, etcétera, etcétera. ¿Vale? A modo de ilustración, les voy a traer algo que es ilustrativo y que puede servir para, bueno, pues para entender muchas cosas que en nuestros entornos mucha gente le ha pasado, ¿no? Lo que tenemos ahí son 3 imágenes de una parte del cerebro de un ratón. Esto está hecho en vivo en ratones. Y entonces ven ustedes perfectamente los lugares, porque aquí está el código de velocidades, ¿vale?, de la sangre, ¿vale? Ustedes ven perfectamente por dónde tenemos vasos sanguíneos e incluso los vemos en volumen, ¿no? Podemos ver en volumen. Bien, pues fíjense en este punto, porque aquí va a aparecer un ictus. Y al aparecer un ictus, que es la obstrucción de un conducto, pues hay una zona del cerebro que se queda sin riego, con todas las consecuencias que puedan suceder, ¿no? Y se detecta perfectamente. Miren ustedes cómo era esta zona antes. Teníamos circulación sanguínea, no lo tenemos, aparece un agujero negro. Y la lección magistral de la naturaleza es que sin hacer nada, simplemente esperando de 20 a 30 minutos, de nuevo las zonas vuelven a tener, o sea, puedes seguir teniendo el ictus, pero de nuevo vuelves a tener riego sanguíneo, en gran parte de él. Con lo cual, fijaros si es de inteligente los sistemas biológicos, tanto animales como humanos, ¿vale? Bien, pues con esto en mente, entonces vamos a ver cómo hacemos la detección del Alzheimer. Bueno, pues lo que vamos a hacer es mezclar estas técnicas en el que con la angio OCT vamos a sacar los vasos sanguíneos tremendamente pequeñitos y por capas y todo en volumen. Podemos hacer por capas, pum, 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 pum. Podemos hacer en volumen. Y por otro lado vamos a utilizar técnicas de inteligencia artificial.
Y vamos a experimentar con individuos sanos e individuos enfermos de Alzheimer. Vamos a sacar conclusiones y al final de la historia, a través de las imágenes que se obtienen con esta técnica, en la fobia de los pacientes, pues se puede detectar el Alzheimer. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos multitud de imágenes por capas, diferentes capas, y esas capas se tratan con inteligencia artificial y se llega a discriminar. Y entonces se ve, por ejemplo, que la mayor información respecto del Alzheimer pues está en esta capa, que vemos que el 40% de los diagnósticos está centrada en esta capa, que es la DVC, el complejo vascular profundo. Bueno, y esto es complicado, bueno, se puede hacer muchas más cosas, porque la referencia la tienen ahí, pero en definitiva, con este tipo de técnicas, cuando estén suficientemente maduras, de manera no invasiva, y en este caso ni siquiera con ungüento alguno, es decir, free label en inglés, se va a poder detectar el Alzheimer de manera temprana. Bueno, esto nos lleva a las conclusiones de esta parte, y es que de una manera no invasiva y rápida y muy poco costosa se van a poder hacer detecciones tempranas de enfermos de Alzheimer o candidatos a ser enfermos de Alzheimer, y a costes realmente muy bajos en relación con lo que cuestan las tecnologías actuales. Y entonces el procedimiento por un sitio o por otro va a ser simplemente un paciente ponerse como si fuese a hacer un fondo de ojo o una medida del ojo, y en unos minutos el sistema te va a dar el resultado. Esto es muy importante, porque esto va a permitir popularizar el screening. Y entonces, gracias a esto, a lo mejor ese 30% que las asociaciones de enfermos y también de neurología dicen que están sin diagnosticar, pues se pueden detectar y con las consiguientes posibilidades de toma de decisiones, ¿no? Y a unos costos que son perfectamente asumibles por un sistema sanitario. Bueno, esto es una parte. Lo siguiente es, vale, tenemos enfermos de Alzheimer, ¿podemos mejorar sus condiciones? Y la respuesta va a ser que sí, utilizando técnicas de luz. Y en este caso concreto vamos a utilizar fundamentalmente dos mecanismos, y uno que es el efecto de la fotobiomodulación que produce la luz, y por otro lado la estimulación visual a través de la vista. Entonces, la fotobiomodulación, sin entrar en detalles porque no es el momento, pues tenemos un tejido enfermo, se irradia con luz, se produce el efecto de la biomodulación y el tejido se puede regenerar, se puede curar. Bien, con esto en la mente, me tienen ustedes a dos miembros de nuestro grupo que ya no están con nosotros porque terminamos sus estudios, y ahí tenemos un equipo que desarrollamos nosotros para un proyecto de investigación, y están ustedes viendo ahí cómo se tiene un láser pulsado, más bien que pulsado es modulado, la amplitud, el número de fotones modulado en el tiempo, con el cual pues, hemos hecho investigaciones relacionadas con el cáncer y podía ser utilizado en este tipo de trabajos. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer terapias intracraneales, es decir, con luz vamos a atravesar el cuero cabelludo, vamos a atravesar el hueso del cráneo y vamos a introducirnos 3 a 4 centímetros dentro del cerebro. La primera condición para tratar el cerebro es poder meter la luz. Y si lo hacemos con luz, de manera no invasiva, como estoy indicando, pues entonces es no invasivo.
Bien, esto antes no se controlaba, pero en estos momentos se controla perfectamente y hay unas longitudes de onda que en función de cómo está, de los tejidos, del tipo de tejidos que está constituido, pues todo el trayecto de metemos la luz, pues se va a llegar más adentro o más afuera. Si metes otras longitudes de onda, como les creo que tengo una imagen presentada para hablar de ello, pues no pasaríamos de la piel. ¿Vale? Bueno, pues eso. En un lado vamos a introducir la luz al interior del cerebro a través del cráneo, en otro caso se puede introducir a través de la nariz, en otro caso se puede estimular a través de los ojos y en otro caso se pueden hacer técnicas híbridas en que se van mezclando todas estas posibilidades. Bueno, pues todas estas posibilidades se han estudiado, se están estudiando y hay proyectos muy importantes en Estados Unidos a punto ya de concluir, es decir, ya llevan casi el periodo final, con unos resultados realmente espectaculares. Bien, para entender lo que les decía de la posibilidad de poder entrar o no entrar, ahí tienen ustedes de una manera pues, descriptiva donde se absorben. Absorber una radiación significa que la energía que lleva esa luz queda en ese lugar, se transfiere a ese lugar y desaparece, ¿vale? Bueno, pues si son radiaciones ultravioleta vemos que profundizan poco en la piel. Pero ya si vamos aumentando la longitud de onda, pues cada vez van profundizando más en la piel. Y si nos metemos en el infrarrojo, que es donde está el quid de la cuestión en este tema, entonces podemos llegar, ahí tienen ustedes un corte del cerebro, y entonces con esas longitudes de onda se han descubierto que hay unas ventanas de transmisión. ¿Por qué? Pues porque el cerebro, aparte de todo lo que ustedes puedan pensar que hay, tenemos aproximadamente el 70% de agua. Y si ustedes ven, el cerebro es como una pelota. Y por lo tanto, en el cerebro la luz, una vez que entra, tiene efecto de enfoque. Y se puede dirigir mejor. Bien, pues con esto en mente, así otra cosilla. Intranasalmente. En nuestro caso, el cráneo, por esta región, tiene un espesor muy inferior que por el resto de la cabeza, ¿no? Y por lo tanto, esa es una de las razones por la que se mete la luz por la nariz. Pero hay otra razón, y es que en esta región está la densidad mayor de vasos sanguíneos del cuerpo humano. Y por lo tanto, si una de las posibilidades es mejorar la calidad de la sangre y otras cosas, pues es el lugar perfecto para hacer interacción de luz con la sangre. ¿Vale? Creo que es autoexplicativa, por eso la he preparado exactamente de esa manera, para que todo el mundo entienda de manera intuitiva de qué va. Esto es un experimento científico, la parte de la referencia la tienen abajo, y la parte de arriba se ve, es decir, metemos luz intranasal y por lo tanto lo vamos a hacer interaccionar con el flujo sanguíneo. Bueno, pues antes del flujo sanguíneo se toma la imagen de cómo está la sangre y ustedes ven que ahí está como apelotonada, como pegajosa y tal, ¿no? Con lo cual, pues es una situación que puede dar lugar a tropos y mil otras situaciones. Se aplica la fotobiomodulación y después de aplicar la fotobiomodulación en 25 minutos, lo que teníamos arriba lo vemos como lo tenemos abajo. Luego, la fotobiomodulación tiene efectos sobre los vasos sanguíneos, que les adelanto que por un lado es un vasodilatador y por otro lado es la fotobiomodulación produce angiogénesis, es decir, repara venas, es decir, conductos de sangre e incluso puede promover la creación de nuevas. Tema importante también en una cena. Bueno, pues entonces ahí tienen una ilustración de una técnica
tanto intracraneal como intranasal. Y ahora, también, porque lo voy a mezclar, quiero llamarle la atención sobre las ondas cerebrales. Y para entenderlo, los que han estudiado teoría de la señal lo van a entender muy fácilmente. Cuando en la imagen anterior ustedes veían pulsos que iban viajando por todas las partes del cerebro, esos pulsos generan pequeñas corrientes, que al final son pequeñas ondas. Como estamos hablando de miles de millones de neuronas, cuando todos esos pulsos pasan por determinadas partes del cerebro, todas esas ondas se suman. Y entonces te dan lugar a las ondas gamma, beta, alfa, teta, delta. Y esas ondas son sinónimo de estados de ánimo o de procesamiento de determinadas partes del cerebro en estados de ánimo, etc. ¿Vale? Entonces, también eso vamos a hacer. Porque, como hemos hablado de pulsar, podemos lanzar diferentes frecuencias. Y si queremos frecuencias alfa, pues con gamma, que es cuando necesitamos mucha actividad, ¿vale? Pues entonces trabajaremos, por ejemplo, los experimentos que se están utilizando es en torno a los 40 Hz. Pero si queremos hacer recuperación de la tranquilidad, etcétera, etcétera, pues trabajaremos con las ondas del cerebro de más baja frecuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues cuando hay enfermedades, esas sincronías de esa mezcla de ondas se pierde y las ondas alfa, beta y tal, pues aparecen desfiguradas. Y entonces, para sanarlas, se pueden hacerlas sincronizar con la luz modulada en frecuencia. Y es una de las cosas que hacemos. Ahí tienen una ilustración del Alzheimer, de lo que sería la onda de un funcionamiento sano y de un funcionamiento con Alzheimer. Bueno, así simplemente una ilustración. Esto hay experimentos preciosos en el MIT y en el Monte Sinai. Por cierto que la directora del Instituto del Monte Sinai la tendremos este verano en la Magdalena, en la Escuela Internacional de la Luz. Bien, pues vamos a ver efectos terapéuticos, que yo creo que es lo que más interesa, que producen las fotomodulaciones. Empecemos por la intracraneal, y entonces pues se reducen todas estas cosas. Se reduce la beta amiloide, se reduce la carga de la tau, se reduce la inflamación, que es otro signo del problema del Alzheimer, y se mejora la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, el cerebro se vuelve más plástico, es decir, se adapta a más situaciones. Y en cuanto a la sangre, pues por un lado se puede producir una neovascularización, es decir, la recuperación de tejidos, de vasos, o incluso la creación de vasos, y como la fotobiomodulación genera un gas que es el óxido nítrico bajo el punto de vista sanitario es un vasodilatador, y entonces también nos produce este efecto que trato de ilustrar aquí, como una vena que está comprimida y una vena que se ha dilatado, y por lo tanto el flujo sanguíneo corre mucho más. Eso aplicando la fotobiomodulación transcraneal. Aplicando la estimulación visual, pues se mejora de manera relevante la parte cognitiva, tanto la memoria de trabajo, la memoria de documentos recientes, como el aprendizaje, etcétera, etcétera. Como estas técnicas se están mezclando también con la modulación de ondas, se está utilizando la onda gamma también, ¿no? Y entonces se mejora también el estado de la sincronía de esas ondas del cerebro. Y se incide también en el control del ciclo circadiano, que afecta directamente al sueño. Es otro de los problemas de los enfermos del sueño y de todo el mundo, ¿no? Y esto, pues ustedes lo pueden ver
con imágenes e ilustraciones de experimentos reales. Una es de la Universidad de Durham, en el Reino Unido. Es decir, todas esas se han desarrollado cascos que llevan focos, matrices, por ejemplo, de LED, que van a trabajar determinada parte del cerebro. Cada parte del cerebro tiene una función, ¿no? Bueno, pues lo pueden trabajar, ese es el caso de arriba, y en el monte Sinaí, ese es el proyecto que está terminando ahora mismo, pues han desarrollado otras técnicas en el cual hacen estimulación de la sincronía del ciclo circadiano y por otro lado sincronía de ondas gamma. Bien, pues con todo ello se consiguen beneficios muy sustanciales. Miren, cosas sencillitas. Un experimento. Un enfermo de Alzheimer con una enfermedad leve o moderada. Se le manda sencillamente que dibuje un reloj. Y nos dibuja esto. Ese enfermo de Alzheimer se le somete a una de estas metodologías transcraneales, fotobiomodulación transcraneal. Solo 6 minutos, 5 semanas, 6 minutos al día, 5 semanas, y dibuja esto. Es autoexplicativo. He procurado poner ejemplos que sean fáciles de entender. Si entramos en temas más científicos, y aquí tenemos una de las personas con la que nosotros trabajamos y que nos ha enseñado estas cosas también mucho, si hacemos a enfermos, tenemos enfermos control que son sanos y enfermos con Alzheimer. Y a los enfermos control les hacemos placebo. Es decir, les decimos que les hemos tratado, pero en realidad no los hemos tratado, porque no lo saben. Y a los enfermos de Alzheimer se les aplica el tratamiento, ¿no? Y entonces miren lo que sucede con los resultados de ese test, el Mini-Mental Test, que va en una graduación entre 1 y 30. ¿Vale? Entonces, cuando se someten, en el caso del placebo, antes de hacer el experimento, ¿no? Pues tenía un 23. Y después del experimento, claro, como habían hecho un placebo, tiene un 24, es decir, prácticamente no se ha modificado. Pero a los enfermos que se les ha hecho el tratamiento realmente, han pasado de un 23,6 a un 28 y pico. Se ha ganado 5 puntos de ese test. Y 5 puntos de ese test, para que ustedes lo entiendan, es lo siguiente. El máximo es 30, yo ahora no pasaría de 25, por la edad que tengo, lógicamente. Por lo tanto, 25 sería estar sano, ¿vale? Y de ahí pasaríamos a tener un Alzheimer leve, luego moderado y luego ya severo. Y fíjense ustedes que el experimento que acabamos de hacer significaría que una persona que está diagnosticada aquí, es decir, ya como Alzheimer leve, tras estas terapias, pasaría a estar en estas condiciones. ¿Me siguen? Es decir, se consiguen incrementos sustanciales de la condición cognitiva de las personas. Bien, pues ya ven ustedes que aquí al final cada vez más enfermedad, hasta que se fallece. Es lo que un poco ilustra esta imagen que he hecho un poco a mano alzada. Bueno, y vamos a la parte final de la charla. Y entonces, ¿cómo se está en la actualidad supervisando a las personas que están enfermas o a las personas mayores? Pues se les supervisa con un cronómetro, como hablábamos al principio, con un cronómetro en mano, poniéndole cachivaches en el cuerpo, que son invasivos, ¿no? Y se les manda a hacer determinados ejercicios, se les observa, y entonces el especialista, y aquí tenemos especialistas de ello,
Bueno, pues el especialista entonces toma decisiones de si está frágil o no está frágil, si está en buena condición o está el hombre pues, bastante tocado, ¿no? Entonces, decía, estos son trabajos que hemos hecho en Cantabria, por lo tanto estos resultados son cántabros netamente, porque formamos un consorcio con la empresa Ámbar Telecomunicaciones, el IDIVAL para aportar la parte médica y está María de la parte de tejido cognitivo y ahí está el doctor Viadero para la parte de física de las partes ejecutivas, ¿no? Y por la Universidad de Cantabria, el grupo de Ingeniería Fotónica, que hemos realizado la implementación de toda esta tecnología, que luego valoran y validan en el IDIVAL y luego se ensaya. Les adelanto que parte de las cosas que les voy a contar ahora de manera muy rapidita, pues se van a ensayar en las residencias San Cándido. Bien, primera cuestión. Vamos a ver cómo está físicamente un enfermo o una persona que está sana, ¿no? Un test que, como he dicho, se hace con un cronómetro en mano, colocando cosas a las personas en el cuerpo, acelerómetros, Bueno, pues nosotros hemos desarrollado una tecnología que hemos llamado TEFES físico, TEFES marcha, de tal manera que lanzamos luz estructurada sobre el individuo que va a hacer el test, que simplemente va a ser, como les voy a describir ahora, andar, y esa luz estructurada en infrarrojo, no lo ve, bueno, no es consciente de que se lo está haciendo, va a devolver fotones y con ello se va a hacer el seguimiento de 30 y tantos puntos del cuerpo humano en tiempo real. Y con eso ya cuantificado viene la algoritmia, de acuerdo a lo que los médicos tienen en su cerebro, y el resultado es inmediato, un informe inmediato. Entonces, este es, por ejemplo, el TEFES marcha. El TEFES marcha, que es mucho más que lo era el Up and Go de antes, ¿no? Que era levántate y anda y simplemente era eso. Bueno, pues nosotros hemos añadido una silla instrumentada con celdas de carga, de tal manera que inicialmente mandamos a la persona sentarse en la silla. Después de que está sentada en la silla se le dice levántate, anda 3 metros, como tú realmente andas, gírate, vuelve y vuélvete a sentar. Enfrente estaba el sistema TEFES marcha. Según ha terminado, tiene el informe. Porque se han seguido muchos puntos, 30 y tantos puntos del cuerpo humano, y entonces se sacan infinidad de información. No solamente del tiempo que ha tardado en hacerlo, sino toda la dinámica, todos los movimientos, etcétera, etcétera, de ese cuerpo, que de acuerdo al especialista médico, pues nosotros hemos desarrollado algoritmia que permite emular los resultados. Y de estos test hay una enseñanza muy importante, y es que sí, hemos emulado lo que el médico habitualmente hace de manera casi cualitativa, ¿no? Pero es que resulta que al hacerlo de esta manera, el médico cuenta con una cantidad de información descomunal que tiene que dedicar tiempo a ver cómo sacarle provecho a esa información que antes no tenía. ¿Me siguen? Por lo tanto, hay un trabajo muy relevante de la parte médica, no de la parte de ingeniería, de la parte médica, y que dará muchas posibilidades. Bueno, pues estas cosas están publicadas a nivel internacional, en revistas de prestigio. Ahí tienen el esquema de este sistema. Y en un proyecto, eso fue el proyecto TEFES, ahora estamos finalizando, nos queda un año de finalizar un proyecto que hemos denominado MIES, y que ahora tenemos una técnica que está basada en luz de vuelo, es decir, se lanzan pulsos, los pulsos interaccionan con el objeto y parte de los fotones vuelven y se miden los tiempos de vuelo, el tiempo que han tardado en ir y venir, y con ello se empiezan a sacar conclusiones. Y de alguna manera, con ese sistema,
que tenemos ya implementado, están aquí parte del grupo que ha implementado el sistema, pues automáticamente volvemos a tener muchos puntos, pero con otra tecnología. Y todo con luz no visible, infrarroja. Por lo tanto, no invasivo. Y siempre con intensidades que no dañen, ¿vale? Bueno, pues entonces con ello, ustedes pueden ver, se pueden hacer sentadillas y esos puntos se van siguiendo en el tiempo. Y hay información descomunal. 30 y tantos puntos con los que sacar información. Bueno, se hacen sentadillas y se puede seguir pues, los ángulos de las rodillas, el centro de masas, cómo sube, baja, si los movimientos son verticales, no son verticales, infinidad de datos que se pueden sacar con estas técnicas. Y ello al final pues termina con unos informes que bajo el punto de vista inicial pues son físicamente lo que sale, ¿no? Y luego pues al hacerlo con las algoritmias que se desarrollen de acuerdo al conocimiento de los médicos, pues entonces tendrá informes personalizados y en digital. Bueno, esto es otra de las cosas que se puede hacer con estas técnicas. Se le puede poner, de hecho es infinidad de cosas que se hacen, se le puede poner primero con los pies juntos, los pies separados, y se va mirando la estabilidad de la persona, ¿no? Y en función de ello se ve si está frágil, no está frágil, si está muy bien, si es mejorable, si no es mejorable, etcétera, etcétera. Pero es que en tiempo real, lógicamente, como puedes seguir un punto, automáticamente tú puedes hacer estabilogramas. Y te presenta cómo ha estado el centro de masa, si se ha movido mucho cuando haces la sentadilla, o cuando te pones de una determinada postura, cuánto se mueve y cómo se mueve. Todo eso te queda descrito en unos mapas, en tiempo real. Y con ello información. Ese es el equipo que hemos desarrollado. Y al final está metido en una maleta que se lleva, como se ha llevado pues, a la Recilla o se lleva a las residencias al Cálido y se hacen pruebas, se está chequeando, ahora mismo están de manera experimental, sacando conclusiones. La otra prueba, y para ya parte final, es que se pueden sacar conclusiones cognitivas también. Y entonces se nos ocurrió diseñar una mesa que pudiese monitorizar, sin contacto físico alguno, que pudiese monitorizar la realización de un juego. Con lo cual se está haciendo que se juegue, contacto físico, lo cual ya es positivo para una persona que tiene dificultades, y por otro lado se le está siguiendo. Y eso queda grabado, y se puede sacar conclusiones de los movimientos, de los aciertos, de los fallos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí tienen ustedes una mesa que es regulable en altura, y como ven tiene una pantalla, lo verán algo mejor, una pantalla que es translúcida, y por la parte de abajo está toda la tecnología, basada en una cámara de profundidad y una iluminación adecuada, y entonces la parte de atrás es donde está toda la electrónica de control y de realización, y AMBAR va a añadir toda la parte de telecomunicaciones. Lo que sale en esta mesa, AMBAR lo va a poner en una base de datos con todos los permisos, etcétera, etcétera, donde se va a poder acceder a las personas que estén autorizadas. Bueno, con lo que llamamos MIES cognitiva, con esta mesa, pues se pueden sacar conclusiones. La unidad de modelo cognitivo saca conclusiones de todas estas cosas. Entonces, pues un ejemplo. Esa es la imagen de la mesa, el último prototipo, que lo hemos hecho físicamente nosotros, la mesa también, ¿vale? Y, bueno, pues se pone el paciente delante del lugar. La primera vez que el paciente va allí se identifica, se mete sus datos, pero a partir de ese momento ya no tiene que identificarse. Tiene un sistema de reconocimiento y según te pones delante de la mesa te dice: hola, María, ¿qué quieres hacer hoy? Bueno, y entonces le dice, pues elige el juego que quieres ejecutar. A continuación le dice, bueno, pues elige también el nivel. Puedes empezar con una parte muy básica,
a ir complicando para tener variedad de posibilidades. Y al renglón seguido le dices, empieza el juego, ¿no? También le dice, coge las fichas que corresponden al juego, que están en una caja, como verán ustedes dentro de un minuto, y entonces empieza el juego. En este caso concreto se trata de identificar parejas del mismo motivo, que en este caso concreto hemos puesto parejas de animales. Y entonces las fichas primero están boca abajo, por debajo tienen un código de identificación y se da vuelta y entonces el sistema reconoce qué animal es. Y entonces de las que te quedan, das vuelta a otra y tienes que ver si es la pareja o no. Si es pareja es acierto, si no tienes que seguir. Bueno, pues con este tipo de metodología, a la vez que se le está divirtiendo a la persona, se le está midiendo. Y finalmente, pues ha conseguido que esta era la modalidad más sencilla, más básica, de solo 6 fichas, luego puede ser 12, luego puede ser 24, y entonces ha identificado aquí los 3 pares, los pares de animales que constaban y te fija el tiempo, etc. Todo queda en el tiempo. Para que cojan una idea, un trocito de un vídeo. La mesa es regulable en altura, por lo tanto se puede hacer de pie, se puede hacer sentado, se puede ajustar a cada paciente. La persona que aparece está ahí al fondo, que es uno de nuestros estudiantes de doctorado. Ahora mismo están implementados 2 juegos. Hemos diseñado unas cajas para que contengan las fichas y no se mezclen. Le dice, coge las fichas correspondientes y en este caso concreto pues es el Tanga. Lo anterior era el juego de memoria. Y entonces el paciente tiene que reproducir el motivo que le ha propuesto. Tiene N motivos, ¿no? Y le va proponiendo motivos y él lo tiene que hacer. Y se le mide los tiempos, cómo evoluciona, etcétera, etcétera. Y con ello, los especialistas de la unidad de periodo cognitivo sacan conclusiones al respecto. Bien, vamos a finalizar. Y entonces, a nivel de takeaways o pequeñas piezas para llevar para casa y pensar, pues decir que el Alzheimer es la enfermedad más importante de las demencias, es más o menos el 70% de las demencias, de todas las demencias, que afecta más a las mujeres que a los hombres y que es la principal amenaza de los envejecimientos saludables. De hecho, los proyectos estos siempre iban encaminados en tratar de facilitar envejecimientos saludables a las personas mayores. Bien, estas tecnologías son inocuas y seguras porque trabajan por debajo de los umbrales del daño, ¿vale? Y trabajan en longitudes de onda de que cada fotón tiene energía baja no ionizante. Bien, y como hemos visto, se pueden hacer detecciones, se pueden hacer tratamientos y se pueden hacer seguimiento de las funciones ejecutivas utilizando tecnologías de la red. Y para concluir, ¿reconocen ustedes esa imagen? ¿Saben ustedes quién es ese señor? Este es Ilian Tupuria. Porque Ilian Tupuria ha utilizado estas técnicas antes de los combates y después de los combates. Antes de los combates, para ganar esa parte de cognición y de fortaleza física, y después de los combates, para recuperarse mejor. Bien, pues dicho esto, muchas gracias por su presencia, por su asistencia, por su atención, que ha sido realmente espectacular, y gracias al grupo que, bueno, yo ya me he jubilado, pero sigo tomando café con ellos frecuentemente y charlamos y nos contamos aventuras, ¿no? La labor que me toca hacer en estos momentos.